Hola, mi nombre es Karen Méndez y formo parte de la comunidad de Drupal Costa Rica. Estoy aquí para extenderle una cordial invitación al DrupalCamp 2021. Este año también se hará de modalidad virtual en la plataforma de hopping.com, donde contaremos con talleres y charlas de nivel intermedio, avanzado y básico para que puedas aprender más sobre Drupal. También habrá un chat en línea para que puedan consultar todas sus dudas con los expertos. Muchas gracias a los patrocinadores de este año. DrupalCamp Costa Rica 2021 con la plataforma Hopping. No olviden visitar los stands de nuestros patrocinadores y recuerden visitar nuestro sitio web drupalcamp.cr. Mi nombre es Andrés Díaz y mi compañero Marvin va a estar acompañándome en esta presentación. Vamos a hablar un poco sobre Drupal con GraphQL, con Next.js, para entender un poco cómo podemos usar sitios acoplados de última generación y de más alto nivel. ¿La pasas, Marvin, por favor? Ok. Tanto Marvin como yo trabajamos en Manatí, que es una agencia web, que ahorita vamos a hablar un poco más de eso. Marvin trabaja como desarrollador full stack y como team lead, y en mi caso yo trabajo como team lead también y desarrollador front-end. Entonces, cualquier consulta, pues ahí nos avisan por el chat. ¿La pasas, por favor? Ok. Como les decía, los dos trabajamos en Manatí. Manatí es una agencia web. Probablemente ya la conozcan porque está involucrada en el patrocinio del evento y ahí pueden darse la vuelta por el booth que tenemos para que conozcan un poco más sobre nosotros, pero básicamente somos una agencia que se encarga en desarrollo web ágil con enfoque centrado en las personas y con una excelente calidad a nivel de la entrega. Nos encargamos del proceso completo, desde la investigación y el desarrollo inicial hasta la implementación final del sitio. Trabajamos primordialmente con Drupal, pero con los años hemos empezado a incorporar otras tecnologías como lo que vamos a ver acá, por ejemplo. Entonces, ¿la pasó, Marvin? A grandes rasgos, lo que vamos a ver hoy es esto que vemos en la filmina. Vamos a hablar un poco de GraphQL de forma general. Vamos a ver cómo se integra GraphQL con Drupal. Vamos a ver cómo exponer datos con GraphQL para que puedan ser consultados por otros servicios. Luego vamos a hablar un poco de Next.js, de todo lo que es posible hacer y de cómo usar GraphQL para conectarse también a los datos que provienen de Drupal. Y además vamos a hacer un par de demostraciones de las distintas partes del sistema que hemos desarrollado. Y finalmente vamos a pasar con una sesión de preguntas para ir aclarando dudas. Igual ahí está el chat activo. Si tienen alguna pregunta pueden irla escribiendo de una vez para que no se les olvide y al final de la sesión pues podemos verla entre todos. Entonces, le paso la palabra a Marvin para que proceda con la parte de GraphQL. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a compartir. Qué raro, me sigo escuchando doble. Ya sé por qué es. Listo, ya lo tengo. Entonces, como les dijo Andrés, vamos a iniciar un poco con esto de GraphQL. Lo voy a hacer un poco más grande y ok. Idea más o menos de qué es GraphQL. Es un lenguaje estructurado de consulta para APIs. Esta es textualmente lo que dice la página de GraphQL. GraphQL fue inventado por ahí del 2012 por Facebook y fue casi que... Esto de estructurado es que lo que quiere decir es que es un lenguaje de consulta de APIs tipado que define campos y por ende tipos. Esos campos y es muy fácil el hecho de poder validar los campos y poder obtener el origen de errores o la forma de los datos que uno requiera para el frente. Por ende, él proporciona una descripción completa y comprensible de los datos que expone o que devuelve a los clientes
Y algo chido acá también es que él es completamente agnóstico a los ambientes en donde es implementado. O sea, que él puede ser implementado hasta en un CMS como Drupal o Joomla o cualquier otra plataforma, o simplemente ser expuesto, exponer en Node o en cualquier otro lenguaje que requiera para el backend, y básicamente lo que él va a tratar de hacer es exponer los datos. Algo también bastante chido de GraphQL es que nos permite que en una sola consulta, en un solo fetch de los datos, traer únicamente los datos que a nosotros nos interesan. Es muy común ver que en peticiones, por ejemplo, a REST APIs o a otros tipos de APIs que se consulten, cuando uno requiere datos que no necesariamente están en la entidad, que requiere hacer uniones o concatenaciones o traer diferentes datos de diferentes entidades, hay que hacer. Obviamente no es cool, no queremos hacer múltiples requests a la plataforma para obtener datos o simplemente para poder hacer opciones, obtener datos complejos o que vivan en otras entidades que no es que nuestro API no esté definido. Entonces, con esto, básicamente el cliente es el que define qué es lo que necesita y en un solo request del query obtiene todos los datos que necesita. Por acá está el URL abajo de la página de GraphQL, donde pueden obtener más información y empaparse si no conocen la herramienta, y para los que ya los conocen, pues no me dejarán mentir que es bastante chido trabajar en ello. Entonces, acá venimos a hablar directamente de integraciones con Drupal. Actualmente tenemos tres formas viables de trabajar o integrar GraphQL con Drupal. Uno es, hay una versión estable del módulo que permite estas integraciones. Uno es, cuenta con dos versiones, que es la versión 3, que se caracteriza por ser un inicio rápido y fácil del uso. ¿Qué quiere decir esto? Que ya mucho del trabajo que nosotros como desarrolladores podemos hacer en la versión 3 ya viene hecho, donde uno básicamente llega a instalar el módulo y ya por sí solo él expone datos de todas las entidades que tenemos en Drupal, llámense en nodos, llámense en tipos de contenido, llámense configuración en algunos casos, o simplemente datos de otras cosas que no son entidades, o como, por ejemplo, tablas custom o lo que sea, también se pueden exponer. La versión 4 ya es un enfoque más al esquema primero. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente todo lo que expone la versión 3 es suficiente, pero es demasiado. Porque a veces nosotros como desarrolladores que nada más queremos exponer, por ejemplo, una sección de noticias o una sección de eventos, la versión 3 nos brinda un montón de cosas que al fin y al cabo nosotros no nos está sirviendo, no lo estamos ocupando, y nos genera que nuestro proyecto sea más pesado, que cuando vayamos a desarrollar tengamos un poco de dudas de cómo implementar. Y en la versión 4 se cambió esa metodología para que el usuario, para que el desarrollador sea el que exponga lo que él quiere exponer. Obviamente tenemos un efecto negativo, y es que tenemos que construir todo nosotros mismos, porque no viene nada expuesto y hay que comenzar a entender la herramienta, a ver cómo funciona, a ver qué queremos exponer y cómo lo queremos exponer. Pero un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Eso se compensa en el momento en que si nosotros queremos exponer lo que queramos exponer, lo podemos. Básicamente creamos nuestro código y se lo pasamos al frente, y mediante GraphQL podemos usar todas las características y las herramientas que trae el módulo. Hay una tercera y última que no es mi preferida, pero que puede funcionar cuando se requieren funcionalidades muy pequeñas, y es personalizada. Simplemente este módulo de Drupal se basa en una librería que se llama GraphQL PHP, que básicamente implementa toda esa funcionalidad. Entonces, para los que son más fieles del código, pueden llegar y no quieren nada de lo que este módulo trae, simplemente ocupan exponer los datos en la forma GraphQL salvaje que se puede decir, pues se implementa la librería y se expone lo que quiera. Entonces, estas son las tres grandes formas, o las tres únicas formas en este momento, o las que yo conozco, que podemos utilizar GraphQL con Drupal. Entonces, básicamente, en la charla de hoy se va a enfocar en explicarles cómo funciona la versión 4 y qué es lo que uno requiere como desarrollador para poder exponer los datos que van a ser consumidos por cualquier aplicación de frontend. En este caso, nosotros vamos a hablar de Next más adelante.
pero básicamente esa es la idea. Entonces, ¿qué ocupamos para empezar a amarrarnos las manos con la versión 4 de GraphQL? Tenemos que entender, y acá es donde radica casi el 80% del trabajo, en conocer y entender cómo está construido GraphQL y qué herramientas ocupamos para poder desarrollar y exponer nuestros datos. Entonces, el módulo expone en su documentación 3 grandes áreas que uno debe conocer o que debe realizar para poder realizar a cabo esta tarea. 1, saber qué es un esquema de GraphQL. 2, entender qué es un resolver. Y tercero, el concepto de data producers, que acá es donde uno también puede segmentarlos en que ya el módulo trae data producers incorporados, o sea, ya nos trae mucho trabajo, y la flexibilidad de que podemos crear nuestros propios data producers. Entonces, estos son los 3 pilares en que se basa el amarrarse las manos o ingresar a este mundo de GraphQL para exponer los datos a nivel de Drupal. Entonces, entramos con el esquema. Básicamente el esquema, como todo esquema, lo que hace es definir campos. Entonces, su función a nivel de GraphQL para el módulo, lo que hace es, nosotros tenemos nuestra lista de campos. GraphQL al ser tipado, pues esta es la potencia que él tiene, que uno define los campos y además el tipo de campo que va a devolver. En lenguaje GraphQL, el tipo de campos se llaman escalares. Y ya tenemos incorporados, o GraphQL tiene incorporado varios escalares listos. Por ejemplo, el escalar de tipo int, el de tipo float, el de tipo string, el boolean, uno que se llama ID. Y adivinen, podemos personalizar esto. O sea, que podemos tener un tipo de escalar fecha, podemos tener un tipo de escalar URL, que bueno, al fin y al cabo sería un string, pero podemos tener tipos de escalares más robustos que nosotros queremos exponer hacia el frente. Entonces, al fin y al cabo, el esquema podemos resumir lo que es la definición de campos que nuestro módulo o nuestro GraphQL va a exponer y que un cliente, llámese cualquier tecnología de frontend que hay en estos días, puede consumirlos y los va a recibir en ese tipo. Entonces, acá a la derecha tenemos una imagen de un ejemplo de un esquema que nosotros hemos trabajado y, por ejemplo, que nos ha servido mucho en Drupal. Por ejemplo, siempre el esquema a nivel de este módulo hay que definirlo. Por ende, el esquema en la primera línea define los tipos de consultas. En este caso, query es un tipo de entrada que básicamente va a definir las demás consultas. Entonces, como ven en la línea 5 a la derecha, nosotros tenemos un escalar que se llama meta tags, porque nosotros en el backend exponemos meta tags de nuestra forma y creamos un escalar. Y básicamente, como ustedes pueden ver, es definir, ok, el tipo de escalar y el campo, perdón, y el tipo de escalar que él va a devolver. Entonces, este es un ejemplo de cómo pedir páginas de un tipo de contenido específico en Drupal y los datos que devuelven cada uno de los campos. Hay muchos conceptos por detrás de GraphQL, como las interfaces y otras cosas que ya es para gente más avanzada y que ya se puede indagar en un curso completo de GraphQL. Este no es el caso, entonces vamos a ver como a simple vista un poco rápidamente. Si tienen alguna pregunta, la podemos responder en la sección de preguntas, entonces si quieren preguntar, pregunten. Pero esto es un tipo básico de cómo se vería un esquema en GraphQL. Entonces, habiendo explicado el esquema, podemos pasar rápidamente a la parte de los resolvers. Y los resolvers son, en modo de resumen, son los que obtienen y exponen la información para cada campo definido en el esquema. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que para cada campo que yo definí en mi esquema, yo tengo que, acá es donde se devuelve la información específica de ese campo. ¿Cómo se hace esto? Pues básicamente es llamando, lo que vamos a ver ahorita más adelante, llamando a los data producers para la reutilización del código, pero básicamente los resolvers lo que es la conexión entre un desarrollador Drupal puro que va a exponer entidades de la forma que Drupal lo hace y la conexión de esos datos, exponerlos en el esquema, en la forma de
el tipo de escalar que se requiere. Entonces, al fin y al cabo, acá si yo en mi esquema, por ejemplo, definí que un campo de título era de tipo string, el resolver lo que me va a llegar y hacer es básicamente es tomar el campo o la información de donde quiera que venga desde el Drupal y asegurarse de que ese campo se exponga en ese formato. O sea, si yo definí que mi esquema, el campo de título era un string, acá él tiene que asegurarse que lo que devuelva al final sea un string. Entre el paso entre exponer los campos y obtener los datos del Drupal pueden pasar muchas cosas. Y acá en la parte de los resolvers uno puede realizar muchas operaciones. Es decir, uno puede obtener una entidad que le devuelve un arreglo de entidades que le devuelven múltiples campos y acá puede fecharlos o filtrarlos para que solo devuelva uno. Puede aplicar múltiples funciones. Todas esas cosas se pueden hacer en los resolvers. Entonces es como el paso anterior al exponer los datos hacia el frente. Es el que se trata de pulir los datos y exponerlos en la forma correcta. ¿Quién se encarga de obtener los datos del Drupal? Pues los data producers. Los data producers los podemos ver como funciones que permiten agrupar datos o estructurar datos que estén en una forma o compleja o que requieran un paso previo para ser expuestos. Por ejemplo, los resolvers usan los data producers para obtener datos, pues podemos hablarlo así, de las entidades de Drupal y pasarlo por diferentes fases para exponerlos. Entonces, los data producers básicamente son lenguaje Drupal, irse, cargar las entidades, hacer las consultas a la base de datos si se requieren, o preguntar por traducciones, o preguntar por taxonomías y obtenerlas y devolverle eso a los resolvers. Entonces, básicamente son los que hacen el trabajo, por así decirlo, el trabajo de campo. Ellos son los que hablan directamente con Drupal, son plugins, para los que ya tienen el concepto de plugins y lo tienen bien claro, lo que son backend developers, son plugins salvajes, por ende podemos tener inyección de dependencias, podemos tener toda la parte de la configuración, podemos hacerlos traducibles y las entidades son traducibles, cargan las entidades, podemos tener conexiones a base de datos, lo que sea. Entonces, los data producers son los plugins que utiliza los resolvers para obtener los datos. Un resolver puede llamar múltiples plugins a la vez, o data producers, como lo quieran ver. Puede llamar múltiples data producers a la vez para exponer los datos que él ocupa exponer en la forma que los ocupa exponer. Entonces, tenemos una lista de los plugins que son incorporados en el módulo. Los creadores del módulo lo están actualizando constantemente en su repositorio, pero los releases en la versión estable de Drupal, en Drupal ORG no es tan frecuente, pero ahí en la documentación ellos tienen muchos producers o data producers que están creando día con día y uno puede ver cuáles están creando, qué es lo que se está haciendo y tomar otros de ejemplo. Y la única regla para un data producer es que el core es el límite, porque básicamente le hablamos a Drupal y es todo lo que tiene que ver con Drupal. Entonces, cualquier cosa que ustedes ocupan exponer de Drupal, llámese una entidad, llámese archivos de configuración, llámese, no sé, cualquier otra cosa que exista en Drupal, ustedes lo pueden exponer y hacerlo reutilizable, porque hacer funciones uno puede llamarlo para hacer múltiples cosas y en diferentes etapas de la exposición de datos. Entonces, a modo de resumen, tenemos que el esquema es el que define la estructura y los tipos de datos que vamos a exponer. Los resolvers son los que se encargan de la extracción de la información que vive en Drupal. Además, podemos agregarle que es el paso intermedio que, además de extraer, puede procesar la información que nos viene desde los data producers y pasar por múltiples fases para llegar a devolvernos que el campo en el esquema definió que iba a devolver. Los data producers pues son funciones reutilizables que se encargan de obtener los datos y todo ese trabajo de campo del core de Drupal para obtener los datos. Hay unos incorporados que ya les digo, la lista es bastante extensa, ya hay data producer para cargar usuarios, entidades, los ID de los nodos, los ID de los usuarios, las traducciones, están trabajando bastante bien con traducciones, menús
cualquier cosa que simplemente sea entidad o no en Drupal se puede exponer. Y nosotros tenemos la facilidad de personalizarlos. Entonces, si algo que no esté creado y ocupamos una funcionalidad específica, pues la podemos crear. Yo les voy a mostrar rápidamente, voy a mostrarles rápidamente cómo se vería la consulta de los datos. Esto es un sitio que está utilizando GraphQL para exponer los datos. Por ende, nosotros cuando instalamos el módulo tenemos una parte de Web Services para exponer los datos. Este sitio se pone un poco lento cuando se comparte. Entonces, lo que nos ofrece el módulo de GraphQL nos ofrece una parte en el Explorer donde nosotros podemos hacer consultas. Y esto que les estoy mostrando, creo que no les estoy mostrando. ¿Sí? Marvin, perdón. No. No estás mostrando, estás compartiendo solo el Keynote. Sí. Ya vi, voy a compartir esto, perdón. Ahora sí. De hecho, vi que no estoy compartiendo mi pantalla tampoco, qué extraño. Pero ya, ahí está. Entonces, esto que está acá es la interfaz de GraphQL que nos habilita el módulo y es donde podemos hacer las pruebas y podemos realizar las consultas. Entonces, básicamente, ¿cómo luce un query de GraphQL? Los queries de GraphQL lucen de la siguiente manera. Uno empieza con la palabra query y ahorita les muestro uno que tenga parámetros. Este simplemente no tiene parámetros, entonces vamos a hacer una consulta. Nosotros tenemos un query que me trae todos los nodos de tipo noticias en el sitio. Por ende, el query se llama news. Ahorita lo vamos a ver rápidamente. Y yo acá tengo... Marvin, ¿puedes hacer un poquito más grande tal vez la pantalla? O sea, la letra. Darle zoom a la página. Ahí, ¿qué tal? Es que no veo cómo lo ven ahí. ¿Cómo lo ves ahí? Ahí está perfecto. Oh, más grande. Ahí. Ok, entonces acá tengo un query donde voy a pedir un arreglo de nodos de tipo noticia. Como es un arreglo, yo tengo una variable que se llama total y tengo otra variable que se llama items. En items, eventualmente podría pedir a los campos de esos items de tipo noticia. Por ahorita voy a pedir el título y nada más el URL. Entonces, ¿qué tengo acá? Esto es como luce un lenguaje, un query de GraphQL. Ahorita vamos a ver quién es news. News define dos tipos o dos campos. Uno es total, que me va a devolver un número entero, y otro es items, que me va a devolver un arreglo de objetos, y cada objeto tiene su título y su URL. Si yo ejecuto esta consulta, vemos que efectivamente tenemos creados dos objetos de tipo noticia, que es el contador. En la parte de items, pues me viene la información de esos nodos. Me viene el título y me viene el URL, que fue lo que yo pedí. Si yo quisiera pedir, no sé, algo más, es el campo de description. Yo llego y pido y acá me viene el campo de description. Entonces, esto que ustedes están viendo acá es al fin y al cabo lo que el frontend o el cliente o el que va a consumir esta información va a recibir. Con esto es completamente agnóstico. Él va a recibir simplemente un objeto JSON con toda esta información que nosotros ya previamente hemos expuesto. Antes de pasar a ver un toque el código de esto que está acá, voy a mostrarles cómo luciría una consulta con parámetros rápidamente. Y lo tengo por acá pegado para hacerlo un poco más rápido. Entonces, básicamente, nosotros tenemos una consulta o un query que se llama route, que pregunta por la ruta de un nodo en específico. De esta manera, nosotros le pasamos parámetros. Y estos parámetros, a GraphQL a ser tipado, él tiene que definir cuál tipo de dato o escalar es el que ese parámetro define. Entonces, yo estoy diciéndole que le voy a pasar un pass, que es de tipo string, y él lo va a usar en este query de acá adentro para definir la ruta, en el cual yo voy a pedir el título, el ID. Tengo campos específicos para el tipo de noticia, donde puedo pedir la descripción y la imagen. Esto funciona. Yo aquí abajo tengo que definirle las variables y le voy a decir básicamente que
La variable path, este va a ser path que está acá. ¿Por qué este que está acá? Porque si ustedes ven, yo tengo un nodo que tiene DrupalCamp en el URL. Entonces, si quiero obtener la información específica de un nodo, yo con esta consulta, con este query, obtengo esa información. ¿Qué voy a obtener? Vamos a ejecutarlo. Además del título, el ID del nodo, yo obtengo cosas como la descripción y tengo un objeto imagen que una imagen tiene un URL y un label. Si ustedes ven acá, esta noticia eventualmente tiene una imagen que viene acá y este es el label de la entidad. Entonces, como les digo, esto es lo que el frente recibe básicamente para, con los datos que le propiciamos. A modo muy rápido, dígame, ¿me puede confirmar, Andrés, si estás viendo mi spot? Le voy a hacer un toque más grande. Sí, ahí está. Ok, perfecto. Ajá. Entonces, como habíamos visto, acá voy a hacer un poco arriba. Esto es como lucen los queries. Yo les decía que teníamos un query de tipo news que él va a definir campos o a exponer campos de alguna manera. En este caso estamos exponiendo que news me va a volver una entidad de nodo noticia, conexión, que ese nodo noticia conexión más abajo lo que define son dos campos, el total y los items que él va a exponer. Si ustedes ven, el objeto items es un arreglo de nodos de tipo noticia y nodos de tipo noticia básicamente expone los campos que ya vimos anterior. Expone ID, título, meta tags y todo eso. Entonces, esta es la forma a nivel del esquema de cómo lucen. A nivel de resolvers, rápidamente, yo voy a irme a buscar los resolvers. Están en Data Producer, están acá, Schema Extension, y los resolvers lucen de esta manera. Voy a cerrar esto para acá. Entonces, nosotros tenemos que para los resolvers de por ejemplo, de una noticia que está más acá abajo, yo defino que para cada uno de los campos, por ejemplo, el campo de descripción, yo llamo a los data producers, que es de esta forma que se llama acá, un property path es un data producer que está en el core del módulo, y básicamente de esta forma obtengo los datos y los expongo. Los data producers, como les digo, pueden ser tanto los que están en el core del módulo como los personalizables que uno haga. Y esto es a grandes rasgos más o menos cómo es la conexión entre el esquema que define campos, los resolvers, que son el punto intermedio que procesan la información que viene desde el Drupal, y los data producers que le devuelven la información a los resolvers para que ellos se encarguen del procesamiento. Entonces, de esta manera es como se juega un poco con GraphQL y exponiendo datos desde el backend. Entonces, yo le voy a pasar la palabra a Andrés para que nos hable un poquito más de cómo todos estos datos son jalados desde el frente, cómo podemos obtener más valor de ellos. Perfecto, muchas gracias. Vamos a compartir pantalla y continuar con la presentación. Ok. Entonces, vamos a retomar donde Marvin quedó y vamos a cambiar de tema un poco. Vamos a movernos a la parte del frontend y vamos a hablar de Next.js, que es la aplicación que estamos utilizando para conectarnos a través de GraphQL con Drupal y poder crear sitios desacoplados. Entonces, ¿qué es Next.js? Es probable que si están un poco metidos con el lado de React y eso lo hayan escuchado nombrar porque es bastante conocido, pero básicamente es un framework para desarrollar aplicaciones web. Next me permite, basado en React, a partir de los componentes de React y de las herramientas que React proporciona, me proporciona un montón de cosas adicionales como manejo de imágenes optimizadas, enrutamiento, generación de páginas estáticas, etcétera. Y en general todas las herramientas necesarias para poder crear una aplicación web moderna. Me permite crear aplicaciones híbridas que combinan varios tipos de rendering. Podemos tener rendering
normalmente los tienen para sitios de páginas de contenido que no van a cambiar de un usuario a otro. También tenemos server-side rendering, que en este caso la página también es generada en el servidor, pero en vez de ser generada como una versión estática y guardada previamente, se genera en el momento. Entonces, esto es útil cuando tenemos aplicaciones que trabajan con usuarios logueados y esos usuarios acceden a datos diferentes en cada vez. Entonces, no son iguales los datos de un usuario que los de otro. Entonces, por lo tanto, no podemos tener la página pregenerada, sino que tenemos que generar a partir de cosas que vienen de las bases de datos o así. Y también podemos tener páginas completamente desacopladas, o sea que el cliente, el JavaScript que corre en el browser, en el cliente, en tiempo real se conecta al servidor, obtiene sus datos y los muestra, como una aplicación desacoplada tradicional de React o de otro framework. Source está bajo licencia MIT y tiene colaboradores pues, en un montón de proyectos, pero es desarrollado principalmente por una empresa que se llama Vercel, que Vercel tiene todo un modelo de negocios alrededor de hospedaje de aplicaciones web modernas en Next y en otras plataformas, optimizado principalmente para Next y que se puede empezar a utilizar para desarrollo y para pruebas de forma gratuita. Entonces, si quieren trabajar con Next, les recomiendo que se revisen Vercel para hospedar los proyectos ahí porque tiene muchas ventajas en términos de optimizaciones y cosas similares. Como les decía, Next está basado en React, entonces por lo tanto uno trabaja con componentes de React de forma similar a como trabajarían otras aplicaciones. Next aporta ciertas cosas particulares que vamos a ir viendo, pero la principal de ellas son las páginas. Next me provee un enrutamiento basado en directorios y basado en páginas. Yo voy a crear cierta estructura de directorios y de páginas dentro de la carpeta Pages, que está en el directorio de Source. Y esa estructura de directorios y páginas, entonces de directorios y archivos, me va a permitir definir cuáles son las páginas entonces que mi aplicación va a tener disponibles. Puede haber páginas estáticas que tengan siempre la misma ruta o páginas que tengan cierto prefijo y una componente de la ruta que cambia. Y ese componente que cambia se le pasa como un parámetro para obtener la página específica. En los componentes de páginas, que como les decía, son componentes de React tradicionales, además podemos agregar ciertas funciones de apoyo para poder habilitar la funcionalidad de static rendering o de server-side rendering. Entonces tenemos un par de funciones para static rendering que ahorita vamos a ver, que son getStaticProps y getStaticPaths. Y también tenemos funciones para hacer server-side rendering, que es el que les decía que es el que se genera automáticamente, y que se genera en cada petición de nuevo por aparte, porque podemos tener cosas que varían, por ejemplo, de un usuario a otro. Y esa función se llama getServerSideProps, que es muy similar a getStaticProps, entonces no la vamos a ver de momento. Entonces vamos a pasar a hablar un poco de eso. Nosotros podemos tener una página súper básica, un Hello World, haciendo un componente en la carpeta Pages con el nombre Hello-World. Y esa página va a ser accesible en el dominio de nuestra aplicación /Hello World. Entonces, como pueden ver, el nombre del archivo, el nombre del componente, va a generarme el nombre de la ruta a través de la cual vamos a acceder a esa página. El componente puede ser tan básico como simplemente un componente, una función que me retorna un texto estático, digamos un markup estático, pero obviamente podemos complicarlo mucho más. Podemos hacer cosas también dinámicas que reciben un parámetro, que en este caso sería el parámetro slug. Ese parámetro va a ser diferente para cada página y podemos utilizar ese parámetro para conectarnos a un API y cargar los datos de la página específica. Entonces, en este caso, si creamos dentro de la carpeta Pages otra carpeta que se llame Noticias y ahí dentro creamos un archivo así con este formato, paréntesis cuadrado, slug.jcx, entonces esas páginas van a ser accesibles con el prefijo /noticias y ya luego agregándole este parámetro, este slug, que vamos a cambiar de una página a otra, y es lo que nos va a permitir obtener múltiples noticias y mostrar los datos de cada noticia en específico.
Entonces, en ese caso, ya nuestro componente probablemente va a ser más complejo, va a recibir props o parámetros que van a ser los distintos datos de la noticia, el título, el contenido, la imagen, etcétera. Y dentro de estos componentes también podemos incorporar estas funciones que les comentaba antes para ya activar la parte de generación estática o de server-side rendering. Entonces, por ejemplo, la más básica que tenemos y una de las más útiles es getStaticPaths. GetStaticPaths es una función que me permite conectarme a un API y obtener una lista de todas las páginas que están disponibles en el sistema para poder pregenerarlas y tenerlas ya listas, construidas, para que estén disponibles para cuando los usuarios las acceden. Entonces, en esa función nosotros nos podemos conectar al API por el método que sea, puede ser con un fetch, puede ser con GraphQL, puede ser utilizando alguna biblioteca como Axios o cualquier cosa. Y ese API nos va a devolver una lista de páginas. Nosotros la vamos a procesar, vamos a obtener algo similar a este arreglo que está acá, donde básicamente tenemos un arreglo con todos los potenciales slogs, siguiendo con el ejemplo de la noticia, y luego retornamos eso. Esa información la va a usar Next para que cuando corremos el comando para construir el sitio, conecte a todas esas direcciones, a todas esas páginas y obtenga entonces los datos para generar todas esas páginas y tenerlas pregeneradas para cuando los usuarios ingresan. Tenemos además getStaticProps, que en el caso de getStaticProps se encarga de obtener los datos de una página específica. Entonces va a recibir esa página parámetros, probablemente siguiendo con el ejemplo de nuestra noticia, ese parámetro va a ser el slug, o sea, el identificador único de esa noticia. Entonces, dentro de esa función, nosotros podemos conectarnos al backend, de nuevo, con un fetch o con GraphQL o con cualquier método que nosotros queramos usar. Obtenemos los datos de la noticia y ya después los procesamos y los desgranamos para pasárselos al componente como props. Y el componente finalmente se va a encargar de hacer la generación ya del contenido. Tanto la anterior getStaticPaths como esta se ejecutan cuando corremos el comando para generar la página. Entonces, estas funciones van a intervenir durante el tipo de construcción del sitio. No van a ser llamadas constantemente y esto va a permitir entonces que los datos quedan generados y ya luego lo que entregamos son copias estáticas que son mucho más eficientes y mucho más rápidas. Obviamente, GraphQL es un actor muy importante acá y todo esto que ya nos explicó Marvin es lo que nos permite tener GraphQL del lado del servidor para poder exponer los datos del Drupal en este caso y poder consumirlos. Entonces, para consumirlos nosotros en Next, pues podemos utilizar múltiples maneras, pero la manera recomendada, la manera en la que estamos utilizando nosotros es utilizar el cliente de Apollo para React. Apollo es una empresa, creo, que trabaja fuertemente con Apollo y la mayoría de las bibliotecas de base de referencia para Node y para JavaScript en general son creadas por esta gente. Y es uno de los clientes más utilizados. Hay otras opciones, pero es uno de los clientes más utilizados para JavaScript. Y tienen extensiones particulares para React. Entonces, si bien es cierto, no hay una biblioteca específica de integración con Next, la gente de Next provee en su repositorio de GitHub un montón de ejemplos sobre cómo se puede integrar Next con distintas tecnologías. Y uno de esos ejemplos es este que acá está enlazado, que acabo de abrir. Muestra es un sitio de ejemplo muy básico de Next con todas las fuentes y con todas las utilidades necesarias para poder hacer esa integración. Entonces uno puede tomarlo como base para hacer la integración. Nosotros nos basamos en él porque realmente está muy bien hecho y de hecho varias utilerías las estamos utilizando directamente de este ejemplo y tiene una ventaja muy grande que es que nos permite combinar con la misma biblioteca queries que se realizan tanto en el server durante el periodo de construcción de la página con estas funciones que hablamos hace un rato y además queries en el cliente.
Entonces, si tenemos partes de la página que son completamente desacopladas y que los datos se cargan en tiempo real desde el cliente, vamos a usar el cliente de Apollo. Y si tenemos datos que van a ser pregenerados y construidos cuando se construye la página, también podemos usar el mismo cliente de Apollo. Cuando estamos en Get Static Props, nosotros podemos utilizar ciertas utilidades que ya este ejemplo de integración nos provee. De hecho, aquí estoy enlazando un archivo que es el Apollo Client, que luego cuando pongamos la presentación, si tienen curiosidad, lo pueden consultar, pero está en el mismo ejemplo que les mencionaba en la primera anterior. Básicamente ellos definen como una especie de wrapper sobre el cliente de Apollo que nos permite utilizarlo del lado en la parte de generación estática y exponer los resultados de esas consultas que se hacen en la parte de generación estática al componente de React para poder tener esos datos disponibles en el cliente de React sin tener que pasar cada prop a mano y sin tener que tomar esos datos y procesarlos mucho. Entonces acá lo que hacemos es simplemente inicializar el cliente con esta función initialize Apollo, luego hacer el query correspondiente y esperar que los resultados se generen. Y finalmente, utilizar esta función especial que se llama add Apollo state para envolver los props que le vamos a pasar a nuestro componente. Y esta función lo que se encarga de retornar los props, pero además retornar un caché con los resultados de cualquier query que hayamos ejecutado en esta etapa. Entonces, eso va a hacer que ya los resultados estén disponibles para cuando hagamos los queries de nuevo en el cliente, en el componente de React propiamente. Entonces, en el componente de React, lo que podemos utilizar es el hook de useQuery, que es un hook que nos provee la biblioteca de Apollo, que es básicamente el mecanismo estándar para poder hacer queries, como si estuviéramos haciéndolo en cualquier caso. Si ya habíamos ejecutado getStaticProps en el momento de la construcción y habíamos ejecutado este query, ya los datos van a estar disponibles en caché, entonces useQuery no se va a conectar al Drupal, sino que va a jalar los datos desde ese caché y ya los vamos a tener disponibles. Si por alguna razón no estuvieran en caché, entonces sí se va a hacer conexión directa al Drupal y vamos a tener los datos más frescos, por decirlo de alguna manera, y todo eso se puede controlar a través de distintas variables. Pero básicamente acá hacemos la consulta, obtenemos los datos, extraemos los datos que nos interesan de esa consulta y ya luego podemos usar los distintos valores para generar el contenido de la página, ya el markup propiamente. Next tiene ciertas ventajas que para nosotros son como los factores ganadores por los que decidimos usar Next versus otras alternativas. Ya en Manatí hemos tratado de trabajar con otras cosas como Gatsby y en general hemos tenido buenas experiencias, pero cuando son sitios con mucho contenido, cuando ese contenido se está actualizando regularmente, tener que correr, ya sea de forma automatizada o manual, la función para construir el sitio otra vez, cada vez que el contenido cambia, es muy complejo. Entonces, Next tiene una ventaja que nos permite tener lo mejor de ambos mundos, tener sitios estáticos, o sea, con generación estática de contenido, pero que a su vez, si el contenido cambia, ese contenido puede ser refrescado. Entonces, uno tiene la opción de agregar este parámetro revalidate en la función getStaticProps cuando construye las páginas. ¿Qué significa ese revalidate? Que cuando hayan pasado 60 segundos desde la última vez que la página se generó, Next automáticamente en el proceso que le está corriendo en el servidor va a conectarse otra vez al Drupal, va a fijarse si hay cambios y si hay cambios va a volver a generar el contenido. Entonces, de esa forma, si alguien entró al Drupal, modificó el contenido, ese contenido va a poder estar disponible en un corto tiempo para el usuario final que consulta el sitio de Next sin necesidad de que nosotros tengamos que reconstruir el sitio manualmente. Entonces, es una ventaja importante, como les digo, en sitios muy grandes donde el contenido está cambiando con frecuencia. Además, tenemos la opción de definir root fallback. Hace un rato hemos hablado de que yo tengo una función en la cual yo le pregunto al API cuáles son todas las rutas disponibles y el sistema va a construir esas rutas cuando se construye el sitio. Pero si yo creo una página nueva en el camino, esa ruta no va a estar en la lista original. Entonces, yo puedo definir la posibilidad de tener un fallback para que si tengo una ruta nueva que no estaba en la lista original, igual el servidor de Next pueda conectarse,
jalar esos datos, hacer la generación de la página y ya guardarlo en un caché para que las veces siguientes que los usuarios se conecten puedan consultar esa información. Entonces, la combinación de este con el anterior ya nos permite hacer sitios que no van a tener que estarse generando constantemente, sino que automáticamente son capaces de obtener contenido nuevo o contenido que cambió conforme se va agregando. Y bueno, Next en general tiene un montón de cosas interesantes que se pueden utilizar. Tiene prefetching, en general, si yo tengo enlaces a otras páginas de Next dentro de mi página, el sistema va a generar un proceso por debajo que va a obtener esos datos para que cuando yo le dé clic a ese enlace, sea mucho más rápida la carga de esa página y no tengamos que esperar que sean obtenidos a través de la red. Entonces, de forma predictiva, todos los enlaces que están visibles en el viewport en cierto momento les va a hacer prefetching para que la carga sea mucho más rápida. Tenemos bibliotecas para optimizar imágenes, para brindar imágenes responsive, imágenes con soporte para retina, con formatos modernos que son más óptimos. Tenemos la posibilidad de crear endpoints de API dentro del mismo Next para poder efectuar tareas que normalmente se efectuarían en el backend, pero sin necesidad de hacerlas directamente en Drupal. Cuando son tareas más ligeras, tal vez de conectarse a ciertas APIs o ciertas bases de datos, vamos a hacerlo directamente en el Next. Tenemos soporte para TypeScript, que esto es importante para mucha gente que utiliza TypeScript para sus proyectos. Tenemos cosas como redirects y rewrites directamente en el Next. Entonces, si ocupamos hacer redirecciones de algún tipo o enmascarar ciertas rutas que vienen de servicios externos, eso es terriblemente útil cuando uno lidia con cosas como cores y cosas de ese tipo. Y bueno, como una semana y media se lanzó la versión 12 de Next, que incorpora cosas muy interesantes. Una de las más importantes, en mi opinión, son los Server Components, que es una funcionalidad de React 18, que de momento está en alfa, pero que básicamente nos permite hacer generación estática, pero por componente y no por página. Entonces, de esta forma podemos generar muchos componentes en el servidor y eso provocaría que la carga y la eficiencia del sitio sea mucho más rápida para los usuarios que los acceden. Entonces, ahora vamos a pasar con una demostración. La cosa, vamos a ver, es que mi Docker está dando un poco de problemas, entonces vamos a ver si la puedo hacer yo y si no le voy a pedir a Marvin que me ayude. Ok. Tenemos una pregunta, Andrés. Ah, sí, claro. Aprovechemos mientras levanta esto para ver la pregunta. Por lo mismo, dice Kane, nos pregunta que ¿cómo implementamos Next en un proyecto Drupal? Dale. Ok, justo eso vamos a ver en la demostración. Nada más un momentito para ver si efectivamente mi Docker revivió o si voy a tener que pedirle a Marvin apoyo. Pero lo que nosotros hacemos es construir dos sitios aparte. Realmente no es como que el Next está metido dentro del Drupal, sino que tenemos un sitio en Drupal y un sitio en Next que se conectan, que se hablan entre sí a través de GraphQL. Entonces, eso nos referimos cuando hablamos de sitios desacoplados. Vamos a tener un backend que probablemente solo lo van a acceder las personas administradoras de contenido, que probablemente va a estar en un dominio aparte, qué sé yo, si mi sitio es loquesea.com, vamos a tener un dominio que sea backend.loquesea.com, donde va a estar el Drupal, y en loquesea.com principal va a estar nada más el Next ahí escuchando. Entonces, eso es justamente lo que les voy a enseñar ahora, que parece que sí me va a dejar el Next hacerlo. Acá tenemos el Drupal, que es un Drupal con un par de cosillas ahí, un par de páginas a nivel de contenido. Voy a arrancar el servidor de Next. Y el servidor de Next entonces está en mi máquina local escuchando en esta dirección, en localhost 3000. Entonces, como pueden ver, son dos sitios separados realmente. Cada uno tiene, pues los dos están en mi caso en localhost porque están corriendo en la misma compu, pero están en puertos separados. Y por esa razón, entonces, los accedemos por aparte.
No sé si la pregunta quedó respondida o cualquier cosa, pues que nos avise para darle más seguimiento. Entonces acá estamos cargando el next. Disculpen, vieran que mi computadora se pone muy lenta cuando comparto pantalla, entonces ya viene. Ok, súper. Acá tenemos, apenas cargue, el sitio de Next. Es para generar más expectativa y emoción. Ok, aquí tenemos la página de inicio del sitio de Next. Es un sitio súper básico, pero les voy a enseñar la parte, cómo está conectado con el Drupal. Entonces voy a irme a la parte de contenido para ver una noticia, que es uno de los tipos de contenido que tenemos acá en el sitio. Ahí me disculpan la lentitud. Es para darle emoción, Andrés. No te preocupes. Es para darle emoción, exacto. Exacto. Exactamente. Sí, es que Drupal está corriendo en Docker y Docker en particular como que se pone ansioso cuando la pantalla se está compartiendo. Entonces se pone muy lento. Dice otra pregunta, lo mismo que haremos con Next.js para usarlo en Drupal, ¿nos funciona para usar React.js de igual forma en Drupal? Sí. A ver, Next está escrito sobre React, entonces cuando usamos Next también estamos usando React realmente. Pero si quisiéramos usar React solito, digamos, hacer una aplicación de tipo One Page, por ejemplo, con Create React App o con algún otro framework, o hacerlo desde cero, perfectamente podemos usar GraphQL o usar algún otro sistema de API para desde React jalar la información y mostrar ese contenido. La diferencia es que no tendríamos ciertas ventajas que tiene Next, que es todo esto que hablábamos de generación de páginas estáticas y todo eso que puede ser en ciertos contextos una ventaja, pero digamos la filosofía es la misma. Configuramos el Drupal, agregamos GraphQL o exponerlo en API, luego nos conectamos desde la otra aplicación para jalar esos datos. Un ejemplo de una noticia, por ejemplo. Yo acá tengo una noticia que tiene un título, tiene un texto, tiene una foto y otras cosas. Este botoncito que nosotros le pusimos acá en el Drupal de visualizar contenido, lo único que hace es abrir el sitio de Next con la ruta correcta en otro tab. Entonces, este es el sitio de Next con el contenido. Y aquí tenemos el título, la fecha de la noticia, el cuerpo y la foto. Yo puedo editar esta noticia. Vamos a ver si me deja mi compu y cambiar contenido. Entonces vamos a darle a editar. Sí, dice el mismo compañero, dice que él tenía ese dilema de cómo usar React en Drupal. Dice que lo intentó implementar en un tema y un módulo, pero no le funcionó. Bueno, eso es una opción también, que React a fin de cuentas es una biblioteca nada más para manipular la UI, para manipular el markup. Tiene un montón de bibliotecas adicionales, extra, pero a fin de cuentas su motivo de ser principal es manipular la interfaz y manejar cosas como formularios, estados, pero dentro de componentes puntuales. ¿Es posible implementar React en un módulo o implementarlo en el tema? Nosotros lo hemos hecho en Manatí en otras charlas. O sea, perdón, hemos hecho en proyectos en Manatí y yo en particular di una charla de eso hace como 2 años. Por ahí tengo los slides, entonces, tal vez ahí si me pasan contacto o algo, yo le puedo pasar los slides de esa charla, pero es posible montarlo también. Si yo solo ocupo React para darle cierta funcionalidad adicional con JavaScript a un componente dentro de toda la página, entonces yo puedo meterlo dentro de un módulo o dentro del tema, nada más para ese pedacito. Acá lo que estamos haciendo es un enfoque como diferente, que es haciendo que toda la página, todo el sitio del frente que ven los usuarios finales sea generado por React y por Next.
Entonces, son simplemente enfoques diferentes. Ok, acabo de agregar esto en el cuerpo de la noticia. Voy a salvarlo. Entonces, si recargo, una vez que se salve, si recargo el sitio de Next, deberíamos ver casi que inmediatamente el cambio correspondiente. Y ojo que no estoy reiniciando el servidor y volviéndolo a arrancar ni nada, simplemente el cambio se hace automáticamente por estos mecanismos que les expliqué ahora de revalidate y de fallback. Andrés, el compañero te compartió el correo para que lo pongas en contacto. Ahí te lo copio y te lo guardo para pasarte. Buenísimo. Yo le comparto las filminas entonces y de ahí quedo para cualquier duda. Ok, voy a hacer reload acá. Y un poquito más rápido, pero igual tiene que conectarse al Drupal y el Drupal es lo lento. Entonces, ven, acá está. Entonces, como pueden ver, podemos cambiar el contenido en Drupal y se refleja automáticamente en el sitio del frente. Tengo un par de cosillas más que enseñar, pero creo que ya estamos al filo de la hora, entonces, no sé, que nos digan los compañeros de staff a ver si paramos ya o si tenemos unos 5 minuticos más. Esperemos a ver. Sí. Con respecto a ejemplos de GitHub, creo que podemos luego subir este repositorio de ejemplo, una vez que lo limpiemos un poquito y compartirlo. Entonces ahí pueden fijarse luego en el sitio del camp, una vez que subamos las filminas y eso, probablemente en un par de semanas. Y sí, yo de fijo le comparto esa otra presentación. Ok, perfecto. Andrés, de fijo yo te paso la presentación. Ok, sí, está bien, paremos ya. Creo que vimos lo principal, que es la cuestión entre los dos sistemas. Hay cosas chivas que hemos hecho, por ejemplo, integrado el Layout Builder, que es una funcionalidad que tiene Drupal para poder construir páginas con múltiples columnas, con componentes y cosas así, que era lo que queríamos enseñarles. Pero ahí, pues luego podemos hacer otra charla más específica de eso. Entonces, más bien, muchas gracias a todas las personas que estuvieron en la charla y gracias por la paciencia con la compu. Y de ahí no, ahí quedamos a las órdenes para cualquier consulta. Dense una vuelta por el boot de Manatí. Y Marvin, no sé si tenés algo extra que agregar. No, yo solo darle las gracias primeramente al Drupal Camp por compartir esto y a ustedes por estar acá. Sí. Cualquier cosa que está ahí, no duden en contactar a Manatí o a contactarnos a nosotros. Y nada, que sigan disfrutando el Drupal Camp. Como dice Andrés, pasen por el bus de Manatí por si tienen alguna pregunta más, ahí estaremos. Y nada, que tengan una buena tarde y de mi lado sería todo. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias, hasta luego a todos. Hola, mi nombre es Karen Méndez y formo parte de la comunidad de Drupal Costa Rica. Estoy aquí para extenderle una cordial invitación al DrupalCamp 2021. Este año también se hará de modalidad virtual en la plataforma de hopping.com, donde contaremos con talleres y charlas de nivel intermedio, avanzado y básico para que puedas aprender más sobre Drupal. También habrá un chat en línea para que puedan consultar todas sus dudas con los expertos. Muchas gracias a los patrocinadores de este año. DrupalCamp Costa Rica 2021 con la plataforma Hopping. Mi nombre es Solimar Vargas y hoy te quiero hablar de WeKnow. Somos una empresa que tiene su base en Costa Rica y trabajamos con desarrolladores distribuidos alrededor de Latinoamérica. Nuestro core de negocio es Drupal y nos gusta el trabajo remoto, la posibilidad de explorar permanentemente lugares y de que te puedas mover como profesional continuamente como un nómada y cumpliendo tu trabajo como buen profesional.
Actualmente tenemos diferentes búsquedas abiertas, así que esperamos por ti y porque te vengas a sumar a este gran equipo. WeKnow, una empresa para que todos podamos construirnos juntos y seguir siendo quienes deseamos ser como personas en el lugar donde elijamos estar. We wish we could be there in person this year for this amazing and awesome Drupal camp. Because we're missing out on talking to everyone face to face, we want to share a little bit about our passion for Drupal at Phase 2 and how, in partnership with WeKnow, we make influential digital products that have a global reach. Ask folks at the booth for more information on how we can work together in the future. Thanks for coming by. I am an enormous fan of Drupal the technology, but I think the thing that I owe most to being here right now, talking to you, is this group of people. Truly this community of wonderful, welcoming, warm, brilliant human beings. And I can remember very clearly the moment where I realized that this is what I want to do with my life. That's a big moment, and it was at a DrupalCon. And so I hope that maybe for one of you out there who are thinking about doing this or thinking about whether or not you can be a developer, give yourself a shot. Phase 2 y WeKnow han fortalecido su alianza en los últimos años. Juntos, traemos proyectos innovadores y de impacto a desarrolladores fuera de los Estados Unidos. Desarrolladores en Costa Rica y muchos otros países, desde México hasta Argentina. Gracias a esta profunda relación, sumarse a nuestro equipo te brinda una gran oportunidad para desarrollar tus habilidades y ejecutar proyectos de gran visibilidad y profundo significado. I've been a part of Phase 2 for 12 years, and one thing I'd love to share with you is that one of Phase 2's core values is to share knowledge openly. And this is always aligned with the spirit of contribution found in the Drupal community. Now, when someone thinks of Drupal, they immediately think of the wealth of contributed modules and solutions it has to offer. But the real source of Drupal's staying power has always been the community. Drupal is powered by people all over the globe, including many contributions made by the people here at Phase 2. For 2 decades, Phase 2 and Drupal have grown and evolved together. In the early days, Drupal and Phase 2 found a way to work with nonprofit organizations, local communities, and even charitable activism. It was a way to bring people with a common goal and purpose together. Now, as Drupal grew into a true enterprise platform solution, it really never forgot its roots in that early spirit of contribution. And neither have we here at Phase 2. From hosting Drupal meetups, speaking at DrupalCons and camps all over the globe, writing blog posts of solutions to complicated problems, contributing core patches and new modules. We relish the opportunity to give back to a community that has given so much to others. Drupal is a big part of what we do here at Phase 2, and we value the collaboration and sense of community that is part of Drupal's identity. Drupal in Phase 2 recognize the importance of contributing back to all the communities that we know and love. Mentorship, guidance, code contributions, sharing ideas. These are just some of the ways how tech unites us and helps us to come together as one big community. No olviden visitar los stands de nuestros patrocinadores y recuerden visitar nuestro sitio web drupalcamp.cr.